Imagina que estás en medio de un desierto vasto y silencioso. El sol arde con una intensidad abrasadora, el aire es pesado y el horizonte parece no tener fin. En este escenario desolado, Abraham, un hombre de fe inquebrantable, descansa bajo la sombra de su tienda. Todo parece normal, hasta que algo rompe la monotonía. De repente, levanta la mirada y ve 3 figuras acercándose. No son simples viajeros, hay algo en ellos que trasciende lo ordinario. Su presencia es majestuosa, su mirada serena pero llena de autoridad. Abraham, sin dudarlo, corre a su encuentro y se inclina ante ellos, como si supiera instintivamente que estaba frente a algo más grande que él. Lo que Abraham no podía saber en ese momento es que uno de esos visitantes era nada menos que Dios mismo. Sí, el creador del universo estaba allí, en medio del desierto, para revelarle algo que cambiaría el curso de la historia. Este encuentro no fue casual, era parte de un plan divino que desafiaría toda lógica humana. Dios le hizo una promesa a Abraham que, en ese momento, parecía imposible de cumplir. Una promesa que no solo transformaría la vida de Abraham, sino que también tendría un impacto profundo en la humanidad, incluso en nuestras vidas hoy. Este relato, que encontramos en el libro de Génesis, es uno de los más enigmáticos y trascendentales de la Biblia. No es solo una historia antigua, es un mensaje cargado de significado, lleno de misterio, milagros y juicios que estremecieron la tierra. Pero, sobre todo, es una historia de fe, de esperanza y de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. ¿Qué fue exactamente lo que Dios le reveló a Abraham? ¿Cómo una promesa tan imposible se convirtió en realidad? Y, lo más importante, ¿cómo afecta esto a tu vida en este preciso momento? Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un relato bíblico más. Es una historia que te desafiará, te inspirará y te dejará sin palabras. Desde el milagro que parecía imposible hasta el juicio que cambió el destino de ciudades enteras, cada detalle de este episodio tiene un propósito profundo. Así que, si estás listo para descubrir cómo un encuentro en el desierto puede tener un impacto eterno, acompáñame en este viaje. Porque lo que está por venir no solo te sorprenderá, sino que también podría transformar tu fe para siempre. ¿Listo? Comencemos. Abraham estaba descansando bajo la sombra de su tienda, buscando refugio del calor abrasador del día. El sol estaba en su punto más alto, y el aire se sentía pesado y sofocante. Las hojas de los árboles cercanos apenas se movían, y el silencio del desierto solo era interrumpido por el leve sonido del viento acariciando la arena. Abraham, con su barba canosa y su rostro marcado por los años, reflexionaba sobre su vida. A sus 100 años, había visto mucho, pero aún guardaba en su corazón la promesa que Dios le había hecho años atrás, que sería padre de una gran nación. Sin embargo, el tiempo pasaba, y Sara, su esposa, seguía sin concebir. De repente, algo llamó su atención. Levantó la vista y, a lo lejos, distinguió 3 figuras que se acercaban. No eran simples viajeros perdidos en el desierto. Había algo en ellos que captó inmediatamente su atención. Su presencia era imponente, casi celestial. Sus ropas parecían brillar bajo el sol, y sus pasos eran firmes y decididos. Abraham, sin dudarlo ni un segundo, corrió a recibirlos. Algo en su interior le decía que estos no eran hombres comunes. Se inclinó ante ellos en señal de respeto, como si supiera instintivamente que estaba frente a algo más grande que él mismo. Con una hospitalidad que reflejaba su generosidad y fe, Abraham los invitó a su tienda. Les ofreció agua para lavarse los pies, un gesto de bienvenida en aquella cultura, y les preparó una comida abundante, pan recién horneado, carne tierna y leche fresca. Mientras los visitantes descansaban, Abraham y Sara trabajaban juntos en la preparación de la comida. Sara, aunque anciana, se movía con agilidad, mientras Abraham supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Lo que comenzó como un acto de cortesía pronto se transformó en algo mucho más profundo. Uno de los visitantes, con una voz que resonó con autoridad divina, le hizo una promesa que dejó a Abraham sin aliento. Dentro de 1 año, tu esposa Sara tendrá un hijo. Estas palabras eran, desde cualquier punto de vista, imposibles. Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años, y el mismo Abraham rondaba los 100. Desde la intimidad de la tienda, Sara escuchó la conversación y no pudo contener una risa incrédula. ¿Un hijo a su edad? Era ridículo. Pero aquel visitante no era un hombre común. Era el Señor mismo. Y su respuesta fue tan contundente como escalofriante. ¿Hay algo imposible para Dios? Esa pregunta resonó en el aire como un eco que desafía toda lógica humana. Sara, avergonzada, intentó negar su risa, pero la verdad era clara: Dios estaba a punto de hacer lo imposible. Sin embargo, este encuentro no terminó ahí.
Los visitantes se levantaron y se dirigieron hacia Sodoma, la ciudad infame conocida por su maldad. Pero antes de partir, Dios hizo algo inédito. Decidió revelarle a Abraham sus planes. Con una solemnidad que heló la sangre, le dijo: «La maldad de Sodoma ha llegado hasta mí, y su juicio es inminente». Abraham quedó helado. Sabía lo que eso significaba. Su sobrino Lot vivía en esa ciudad. Desesperado, Abraham intentó interceder por Sodoma, iniciando una negociación con Dios que desafió toda lógica humana. «¿Destruirías la ciudad si encuentras 50 justos?», preguntó Abraham con voz temblorosa. Dios respondió: «Si encuentro 50 justos, la perdonaré». Abraham, con valentía, continuó: «¿Y si solo hay 40? ¿O 30? ¿Y si son solo 10? Cada vez, Dios respondió con misericordia: «Si encuentro 10 justos, no la destruiré». Pero la realidad era devastadora. No había ni 10 justos en toda la ciudad. Sodoma estaba condenada, y el cielo mismo pronto ardería en llamas. Este momento no solo marcó el destino de una ciudad, sino que también reveló la justicia y la misericordia de Dios de una manera que sigue resonando hasta el día de hoy. Mientras los ángeles llegaban a Sodoma, Lot los recibió en su casa, aunque los habitantes de la ciudad intentaron hacerles daño. Los ángeles advirtieron a Lot que debía huir con su familia antes de que la ciudad fuera destruida. Lot, aunque reacio al principio, finalmente obedeció. Con su esposa y sus 2 hijas, huyeron hacia las montañas, pero con una advertencia: no mirar hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de resistir la curiosidad, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Este momento trágico sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de aferrarse al pasado y desobedecer a Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Primero, la fe de Abraham nos enseña a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles. Segundo, la intercesión de Abraham por Sodoma nos muestra el poder de la oración y la importancia de interceder por otros. Finalmente, la destrucción de Sodoma y la huida de Lot nos recuerdan que el pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios siempre está presente para aquellos que lo buscan. Esta historia no es solo un relato antiguo, una narración más de las páginas de la Biblia. Es un mensaje atemporal, una advertencia poderosa para nuestro tiempo. A través de la vida de Abraham, Sara y el juicio sobre Sodoma, vemos reflejadas verdades que siguen vigentes hoy. Dios sigue visitando a los justos, aquellos que, como Abraham, viven con fe y obediencia. Pero también nos recuerda que el juicio divino sigue siendo una realidad. Así como en aquel entonces, la maldad tiene consecuencias, y la justicia de Dios, aunque paciente, no se detiene ante la impiedad. Hoy, como Sara, muchos se ríen, dudan y cuestionan las promesas de Dios. La incredulidad parece ser la respuesta fácil ante lo imposible. Vivimos en un mundo donde la lógica humana y la ciencia intentan explicarlo todo, pero hay realidades que trascienden nuestra comprensión. La risa de Sara no era solo una expresión de duda, era el reflejo de una mente humana limitada, incapaz de comprender la magnitud del poder divino. Pero la pregunta que resonó en el desierto aquel día sigue en pie, desafiando a cada generación. ¿Hay algo imposible para Dios? Esa pregunta no es solo para Abraham o Sara, es para ti y para mí. ¿Estás enfrentando una situación que parece no tener solución? ¿Hay sueños que crees que nunca se cumplirán? Tal vez una relación rota que parece irreparable, una enfermedad que los médicos no pueden curar, o un proyecto que parece condenado al fracaso. Este relato nos recuerda que, cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible. Su poder no tiene límites, y sus promesas nunca fallan. Pero hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto: la intercesión de Abraham. Él no solo recibió una promesa, también intercedió por otros. Su valentía al negociar con Dios por la vida de los justos en Sodoma nos enseña una lección crucial. Nuestra fe no es solo para nuestro beneficio, sino también para el de los demás. Hoy, ¿por quién estás intercediendo? ¿Hay alguien en tu vida que necesita que ores por ellos, que clames a Dios por su salvación, su sanidad o su restauración? Y luego está Lot, un hombre que, aunque vivía en medio de la maldad, fue rescatado por la misericordia de Dios. Su historia nos muestra que, incluso en los lugares más oscuros, la gracia de Dios puede alcanzarnos. Pero también nos advierte: no podemos aferrarnos al mundo y a Dios al mismo tiempo. La esposa de Lot miró atrás, y ese simple acto le costó todo. Hoy, ¿a qué estás aferrado? ¿Hay algo en tu vida que te impide avanzar hacia lo que Dios tiene para ti? Este relato no es solo una lección de historia, es un llamado a la acción. Dios sigue buscando personas como Abraham, dispuestas a creer en lo imposible, a interceder por los demás y a vivir en obediencia. Pero también nos advierte: el tiempo es corto.
Sodoma fue destruida porque no hubo suficientes justos. Hoy, ¿cuántos justos hay en tu ciudad, en tu país, en tu generación? ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Si esta historia te ha impactado, no dejes que el mensaje se pierda. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, ante Dios, no hay barreras que no puedan ser derribadas. Comenta tu opinión. ¿Qué piensas sobre la fe de Abraham? ¿Cómo crees que esta historia se aplica a nuestra vida hoy? ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que Dios hizo lo imposible en tu vida? Queremos escuchar tu testimonio, porque cada historia de fe tiene el poder de inspirar a otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más relatos como este, historias que desafiarán tu forma de ver la Biblia y te inspirarán a profundizar en tu fe. Cada video es una oportunidad para descubrir verdades que transformarán tu perspectiva y te acercarán más a Dios. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más relatos que nos desafiarán a vivir con fe, esperanza y obediencia. Pero recuerda, el tiempo es corto, y las lecciones de esta historia nos llaman a actuar hoy. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a creer en lo imposible, a interceder por los demás y a vivir como un justo en medio de una generación que necesita desesperadamente la luz de Dios? Hasta la próxima, si es que aún hay tiempo.